Pastor Héctor Quiñones en Conexión Espiritual. Vean en el día de hoy la lectura titulada Disciplinando la Iglesia en el libro de Hechos, capítulo 5. Señor y Padre Celestial, eres bueno y maravilloso. No hay otro como tú. Te adoramos, te agradecemos, Padre, esta oportunidad. Agradecemos por tu amor, por tu bondad. Gracias, Padre, por permitirnos otro día más de vida, otra oportunidad, Señor, para acercarnos hacia ti. Pedimos, Señor, que guíe nuestros pasos, que nos dé sabiduría y que podamos vivir vidas que sean agradables hacia ti. Háblanos a través de tu palabra. En el nombre de Jesús pedimos esto, mi Dios. Amén y amén. Bueno, entonces así mismo podemos ver acá que el capítulo 5, disciplinando la iglesia, vemos lo que es limpiando desde adentro, sería versículo del 1 al 11, y luego del versículo 12 hasta el 42, lo que es la persecución desde afuera. El avance del evangelio tuvo inmediata oposición de parte de sus adversarios, ataques de fuera y también hubo amenazas de dentro para fraccionar el cuerpo de creyentes en Jerusalén. Hubieron mentiras egoístas, como vemos en el capítulo 5, disputas étnicas en el capítulo 6 y también hubo un martirio brutal en el capítulo 7, donde estaremos mirando el día de mañana, aprendiendo sobre lo que le pasó a sí mismo a Esteban. Cada una cae como un golpe de martillo sobre la joven y luchadora congregación. Pero la disciplina rápida, el liderazgo sabio y un compromiso resuelto contribuyeron para agrandar la iglesia, mientras el número de los discípulos se multiplicaba grandemente, así lo que era en Jerusalén, como dice el capítulo 6, versículo 7. El capítulo 5 nos muestra en Hechos 5 del 1 al 8, comenzando el versículo 3, vemos que la iglesia va enfrentando problemas internos y también problemas externos. Dentro había deshonestidad, como dice versículos del 1 al 11, y dolores de cabeza administrativos, como dice el capítulo 6 del 1 al 7. Fuera de la iglesia se sentía la presión de la persecución. Los líderes de la iglesia fueron cuidadosos y sensibles al conducir los problemas internos, pero no había mucho que pudieran hacer para prevenir las presiones externas. Y a pesar de todo, mantuvieron su enfoque a sí mismo en lo que era más importante, difundir el Evangelio de Jesucristo. A pesar de que Cristo venció en la cruz a Satanás, seguía activo tratando así mismo de que los creyentes tropezaran, como lo hace hoy en día, dice Efesios 6:12 y Primera de Pedro 5:8. La destrucción de Satanás es inevitable, pero no ocurrirá, hermanos, hasta los últimos días. Así que mientras tanto, tenemos que entender, ¿verdad?, que esto va a pasar cuando Cristo vuelva para juzgar al mundo, como dice Apocalipsis 20, el capítulo 20, versículo 10. Mientras tanto, hermano, es bien importante que nosotros hagamos nuestra parte, ¿verdad? El capítulo 5, versículo 3 nos muestra que el pecado de Ananías y Zafira no fue avaricia ni retener parte del dinero. Podían decidir si vender o no la tierra y cuánto dar. Su pecado fue mentir a Dios y asimismo también a su pueblo al decir que dieron todo. Pero en realidad se reservaban parte para ellos, tratando de parecer más generosos de lo que en verdad eran. Este hecho se juzgó con dureza porque la deshonestidad y la codicia destruyen la iglesia. Impide que el Espíritu Santo obre también con eficacia. Toda mentira es mala, pero cuando mentimos tratamos de engañar a Dios y a su pueblo en cuanto a nuestra relación con Él. Destruimos nuestro testimonio cristiano de igual manera. El juicio de Dios a Ananías y a Zafira produjo horror y temor entre los creyentes, logrando que se dieran cuenta con cuánta seriedad castiga Dios al pecado, asimismo en la iglesia. El pórtico de Salomón era parte del templo construido por Herodes el Grande en un intento de fortalecer su relación con los judíos. Jesús les enseñó y llevó a cabo milagros en el templo muchas veces. Cuando los apóstoles fueron al templo, estuvieron cerca de los miembros de los mismos líderes religiosos que estaban conspirando para crucificar a Jesús. Los creyentes no se atrevían a unirse a los apóstoles ni a trabajar a su lado porque tenían que enfrentar la misma clase de persecución que estos enfrentaron, como dice el capítulo 4:17, perdón. Mientras que otros quizás tenían una condena similar a la de Ananías y también Zafira. El capítulo 5:14 nos hace pensar en cuanto a lo que es el cristianismo activo. ¿Qué es esto? ¿A qué se refiere?
Es fácil sentirse atraído a una iglesia por sus programas, buenos predicadores, tamaño, comodidades o compañerismo. ¿Verdad? La iglesia atractiva eh, se puede ver muchas veces por el interés en este tipo de cosas, pero miramos lo que es la iglesia primitiva, atraía a los creyentes por el poder y por los milagros de Dios, la generosidad, la sinceridad, también la honestidad, la unidad de los miembros y el carácter de los líderes. Dios quiere añadir creyentes a su iglesia, no solo nuevos y mejores programas, ni congregaciones más grandes y mejor decoradas. Hay, ¿verdad? Hay veces que se enfoca en lo de afuera, en lo incorrecto, y nos olvidamos lo importante, ¿verdad? Que es mostrar el poder de Dios, que está vigente, que está vivo, que no le servimos a un Dios de palo, no le servimos a un Dios de barro, sino a un Dios vivo y poderoso. Así que, ¿en qué favorecieron estas sanidades milagrosas a la iglesia primitiva? Pues atrajeron nuevos creyentes, también confirmaron la veracidad de la enseñanza de los apóstoles, también demostraron que el poder del Mesías, quien murió en la cruz y resucitó, estaba ahora con sus seguidores. El capítulo 5:17 también nos muestra que los líderes religiosos estaban celosos y los apóstoles ya habían ganado más respeto de lo que ellos habían recibido. La diferencia, sin embargo, radicaba en que los líderes religiosos demandaban respeto y reverencia para ellos mismos. La meta de los apóstoles era lograr respeto y reverencia a sí mismos hacia Dios. A los apóstoles no se respetaban porque lo demandaban, sino porque lo merecían. Los apóstoles tenían poder para hacer milagros, gran audacia en la predicación y la presencia de Dios en sus vidas. Sin embargo, no estaban libres de azotes y persecución. Los arrestaron, encarcelaron y azotaron con látigos, y los calumniadores y también habían líderes, ¿verdad? Calumniadores que lo calumniaron frente a la comunidad. La fe en Dios no elimina los problemas, sino hace que permanezcan menos temidos porque los pone en debida perspectiva. Así que no cambia que el problema no está, sino cambia la percepción y la manera en que lo miramos. Todos los ancianos de los hijos de Israel, cuando dice esto en el capítulo 5, versículo 21, se refiere a los 70 hombres del concilio, que también era conocido como el Sanedrín, que lo hemos hablado anteriormente. Este no iba a ser un juicio simple. Los líderes religiosos iban a hacer cualquier cosa para detener a los apóstoles en su intento de desafiar su autoridad. Al amanecer, el templo era un lugar de mucho movimiento. Muchas personas se detenían allí para orar y adorar, y los apóstoles fueron listos para anunciarles las buenas nuevas de la nueva vida en Cristo Jesús. Capítulo 5:21 también, hermanos, suponga, ¿verdad? Que alguien amenaza matarlo si usted no deja de hablar acerca de Dios. Quizás se sienta tentado, nos sentamos sentados, ¿verdad?, a quedarnos callados. Pero los apóstoles, después de la amenaza de los líderes influyentes, el arresto, los azotes, el encarcelamiento y su liberación milagrosa, en vez de parar de predicar, hermanos, volvieron a predicar nuevamente. Esto era nada menos que el poder de Dios obrando en este grupo de hombres. Cuando estamos convencidos del poder de la resurrección de Cristo y luego de experimentar la presencia y poder de su Espíritu Santo, podemos confiar al hablar a otros, asimismo, de Cristo. Los apóstoles conocían sus prioridades, debemos tratar de vivir en paz con todos. Como dice Romanos 12, versículo 18, el conflicto con el mundo y sus autoridades es algunas veces inevitable para un cristiano, como dice el capítulo 15, versículo 18. Habrá situaciones en las que usted no podrá obedecer a ambos, a Dios y al hombre. Entonces deberá obedecer a Dios y confiar en su palabra sobre lo que dice a sí mismo el hombre. Permita que las palabras de Jesús en Lucas 6:22 al 23 le animen. Bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrecen y cuando os aparten de sí y os vituperen y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Gozaos en aquel día y alegraos, porque he aquí vuestro galardón es grande en los cielos. Podemos ver, hermanos, también que los fariseos, junto con los saduceos, componían la mayoría del concilio judío. Eran los estrictos guardadores de la ley, no solo la de Dios, sino también cientos de otras reglas que habían agregado ellos a la ley
se cuidaban de la pureza externa, pero muchos tenían sus corazones que estaban totalmente llenos de motivos impuros. Gamaliel, en el capítulo 5:34, fue un aliado inesperado para los apóstoles, aunque quizás no apoyó sus enseñanzas, era un miembro distinguido del concilio judío y un maestro. Mientras tal vez salvó la vida de los apóstoles, su verdadera intención era mantener al concilio unido, evitando que se dividiera y que los romanos se levantaran. Los apóstoles eran populares así mismo entre la gente y al darles muerte se originaría un alboroto. No obstante, el consejo de Gamaliel al concilio dio a los apóstoles un respiro para continuar con su trabajo. El concilio esperó que esto aflojaría las tensiones. No pudieron estar más equivocados. Es algo un poquito irónico, ¿verdad? Eh, porque Pablo, quien sería uno de los más grandes apóstoles, recibió su instrucción así mismo de él en el capítulo 22, versículo 3 de Gamaliel, como podemos ver. Entonces, Gamaliel presentó algunos sabios consejos de cómo reaccionar ante ciertos movimientos religiosos, a menos que significaban un obvio peligro doctrinal o práctico. A menudo más sabio ser tolerantes y no represivos, hermanos, y ofensivos. Algunas veces solo el tiempo nos dirá si son simplemente obra humana o si Dios está tratando de decirnos algo. La próxima vez, hermano, que usted esté frente a un grupo que esté tratando de promover ideas religiosas diferentes, considere el consejo de Gamaliel. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Capítulo 5, 40 al 42, vemos que a Pedro y a Juan se les advirtió muchas veces para que no predicaran, pero continuaron a pesar de las amenazas. Nosotros también debemos de vivir como Cristo dice, predicar de nuestra fe sin que importe el costo. A lo mejor no nos azotan ni encarcelan, pero nos podrían ridiculizar, desterrar o así mismo calumniar. ¿Alguna vez ha pensado en que la persecución es una bendición, algo digno de nuestro regocijo? Esta tortura, ¿verdad, hermanos? Que Pedro y Juan soportaron fue la primera que algunos de los apóstoles sufrieron por su fe. Estos hombres sabían cómo Jesús sufrió y alabaron a Dios porque les permitió sufrir persecución a sí mismo por su Señor. Si debido a su fe, hermanos, les escarnecen o persiguen, no se debe a que se esté haciendo algo malo, sino a que Dios lo considera digno de padecer afrenta por causa de su nombre. Los estudios bíblicos en los hogares, hermanos, que se hacen hoy día, algunas veces le llaman las células, cultos de crecimiento, servicios familiares, cultos familiares. Esto es algo, hermanos, que en los tiempos bíblicos no tiene nada de nuevo. Podemos ver en el capítulo 5, versículo 42, en la medida que los creyentes necesitaron crecer en su nueva fe, los estudios bíblicos en las casas satisfacían sus necesidades y a la vez también servían como un medio para presentar la fe cristiana a otras personas. En los tiempos posteriores de persecución se convirtió en el principal medio de transmitir el conocimiento bíblico. Cristianos a través del mundo todavía aún usan los estudios bíblicos en hogares cuando están bajo persecución o como una manera para edificar a los creyentes. Como ustedes saben, hermanos, nosotros hacemos servicios en los hogares, hicimos uno justo ahora este martes pasado y vamos a estar haciendo uno también prontamente. El próximo estudio bíblico que vamos a hacer. Así que le urgimos a que participe, hermanos, es una manera a veces de invitar también a una persona a conocer y aprender de Cristo, que no es tan amenazante para algunos que se sienten como que es amenazante o incómodo quizás ir dentro de lo que es la iglesia, el templo de Dios. Um, no porque haya algo malo adentro, hermanos, sino porque quizás tienen una idea, ¿verdad? Errónea de lo que es la casa del Señor. Amado Dios, gracias, Padre, por tu palabra, por el enseñamiento, por el entendimiento, Señor, y por la guianza. Pedimos, Padre, así mismo que podamos continuar creciendo en entendimiento de tu palabra, que no nos dejemos llevar de las enseñanzas falsas, que no nos pongamos a discutir, Señor, con personas, Señor, que con discusiones que no van a honrarte ni glorificar tu nombre ni ayudarle a nadie. Padre, vamos a que nos ayúdanos a que podamos valorar el tiempo, maximizarlo y no perderlo.
ignorando o rehusándonos quizás, Padre, en compartir tu palabra con los que nos rodean. Que tu sabiduría, tu guianza nos guíen, que tu Espíritu Santo nos muestre el camino y las palabras que debemos de compartir con los que están a nuestros alrededores, para la gloria y honra tuya, que aquellos que no te conocen, Señor, tengan un encuentro verdadero contigo, que estén dispuestos a darte su todo. En el nombre de Jesús, Señor, pedimos estas cosas. Amén. Y amén. Así que Dios le bendiga grandemente a todos, hermanos. No se olviden, busquemos la presencia del Señor. Que Dios les bendiga a todos. Bendiciones.